Listo. Entonces, vamos a iniciar con este taller muy interesante, ¿no? Es un tema que, digamos, está en boga ahorita porque, en realidad, por una mala razón, ¿no? Porque muchas veces las entidades públicas las ven vinculadas a las... Un segundo, por favor. Ay, no, dile que baje la voz. Sí. Ok, disculpen la interrupción. Lo que pasa es que ha habido mucha filtración de sonido, entonces le he pedido por favor que puedan no moverse tanto por acá. Listo, ahora sí, continuamos. Les decía que este tema era muy importante debido a que obviamente las entidades públicas tienen que fortalecer bueno, su rol preventivo y también su rol tal vez activo en la lucha contra la corrupción. Entonces, para ello voy a dar un breve temario de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Introducción, para entender un poco el contexto y para ello es importante hablar de qué es la corrupción, qué es la función pública y la entidad que vamos a hablar también de la ética pública, la integridad pública y las preguntas frecuentes acerca de este tema, ¿no? Que es canal de denuncias, medidas de protección al denunciante, aplicativo para inquietudes y rol de la OLCC en este caso. Bueno, entonces, la corrupción, entendiéndolo y comprendiéndolo de un inicio, y no creo que aquí alguien me dé o me diga lo contrario, entendemos que la corrupción es un problema público, ¿no? Que genera pérdidas económicas de al menos 24.000 millones de soles aproximadamente de manera anual, ¿no? Y también que ejecuta casi un 14% del presupuesto nacional de vengado. Es decir, todo este dinero no se ha ido a lo que realmente debió irse, ¿no? A ejecutar proyectos para cerrar brechas de infraestructura, en nuestro caso como sector de vivienda y también de saneamiento, a brindar estos servicios que son tan básicos, sino se han ido en actos de corrupción. ¿No? Es lo que se ha llevado a la corrupción y este dato sale del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría, que ustedes también pueden ingresar a la web, identificar, incluso pueden ver ahí que está dividido por regiones, qué regiones ya hay un ranking, aunque suene mal decirlo, hay un ranking de qué entidades, digamos, han cometido no más actos, sino que cuánto se ha ido el dinero de la corrupción dentro de estas regiones, ¿no? Entonces, es bueno conocer del tema económico, ¿no? El impacto económico que tiene la corrupción. Ahora también que afecta a los derechos y la buena marcha de la administración pública. Eso es algo que es una consecuencia de los actos de corrupción, ¿no? Obviamente los derechos de todos los peruanos y no hay una entidad que pueda trabajar, digamos, correctamente, no pueda desenvolverse correctamente sus funciones si hay actos de corrupción. Entonces, obviamente va a afectar la buena marcha de la administración pública y la incrementación o incrementar la desconfianza de la ciudadanía también es algo que es muy palpable, ¿no? Y se puede demostrar de una manera muy fácil si es que ustedes les pueden preguntar a un compañero que no está trabajando en las instituciones públicas, ¿no? Alguien, por ejemplo, un amigo eh, que esté fuera de la entidad pública y que trabaje en el sector privado y que les pregunten, ¿no? Si confían en las entidades públicas, tal vez muchos de aquí ya sabemos cuál puede ser la posible respuesta. Y uno de los factores también o consecuencias de actos de corrupción es que va a generar desigualdad, ¿no? Exclusión y el desencanto de todos los peruanos. ¿Qué quiere decir esto? La desigualdad se da porque obviamente cuando existen actos de corrupción, las brechas aumentan, crecen, ¿no? Y la exclusión hacia las personas para obtener esos servicios también se da. Y el desencanto, obviamente, de la población, ¿no? Porque nadie creo que estaría contento aquí de saber que no se cumplieron un proyecto donde va a ser beneficiada mi comunidad por un acto de corrupción. Y obviamente esto genera desencanto. Entonces, continuamos. Tenemos que definir ahora qué es corrupción. Para seguir hablando claro, estamos hablando un poco del contexto, ¿no? ¿Qué es lo que genera la corrupción, el impacto económico, social, incluso psicológico que puede generar la corrupción? Pero también hay que entender que la corrupción es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido. Y aquí recalco estas dos caras incluso puede haber muchos más, ¿no? Pero para este concepto es importante desmitificar algo. Cuando hablamos de corrupción, no tenemos por qué
girar la vista hacia el poder público, ¿no? Sobre el aparato estatal, no solamente a ellos, sino también al sector privado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de actos de corrupción o de corrupción, lo primero que se suele ver directamente es al sector público, ¿no? Se gira la mirada hacia ellos, son los culpables, ellos es lo que ocurre. Ahora, recordemos que el sector privado también fomentan actos de corrupción o podrían fomentar actos de corrupción. Entonces, desde ese punto de vista, hay que entender que la corrupción se puede dar en ambos lados, ¿sí? Y ahora, ese es el primer mito que tenemos que romper. El segundo mito que tenemos que romper, que no es netamente algo económico, ¿no? Como vimos tal vez dentro del contexto, que cuando hablamos de corrupción no solamente nos estamos focalizando en un tema puntual de economía, ¿no? Una afectación económica, sino también como un beneficio indebido. Y esto hay que entender también que el beneficio indebido, que claro, puede ser como un factor económico, ¿no? Un beneficio económico, pero también puede ser no económico, como a través de la obtención de algún tipo de ventaja para mí o para alguien de mi entorno, ¿no? Que sea directa o indirectamente. Obviamente esto se genera porque hay personas que podrían cometer actos de corrupción. ¿Y estos quiénes podrían ser? Pues los agentes públicos, ¿no? El sector público, o sea, trabajadores del sector público, servidores, funcionarios, también el sector privado, ¿no? Agentes del sector privado y también la ciudadanía, ¿sí? Entonces, desde ahí también hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros como servidores, funcionarios del sector público, estamos expuestos o podemos también ser promotores de actos de corrupción, también en el sector privado, pero nosotros también, al terminar nuestras labores, también somos un ciudadano más. Entonces, nosotros estamos en doble factor, ¿no? En una doble exposición o doble promoción, que puede ser como servidor, funcionario y también como ciudadano. Y aquí como ciudadano se ve el clásico ejemplo, y esto es algo que se da y que tal vez me gusta comentarlo porque a veces no entendemos muy bien cuál es la magnitud de los actos de corrupción que se pueden dar cuando hablamos de, seguro han escuchado en un momento, la pequeña corrupción y la gran corrupción. Sí, ahora, hay diferencias en los casos súper famosos como OAS, Odebrecht, ¿no? Caso de Lavajato, en fin, infinidad de casos súper conocidos cuando, y si lo comparamos con un acto de corrupción que se da de una persona que se pasa una luz roja o se estaciona donde no debe y para que no le pongan la papeleta, ¿no? La infracción, pues le propone al policía o sea, otorgarle un dinero para evitar la multa, ¿no? En ese caso, si vemos el concepto, es lo mismo, ¿no? Estamos buscando obtener un beneficio indebido, ¿no? En este caso, que un tipo de ventaja que no nos pongan una multa, donde intervienen quiénes. El agente público, nosotros perdón, el agente público, como en este caso la policía, y los ciudadanos, ¿no? Como promotores de un acto de corrupción. Entonces, cumple con todas las características. Cuando hablamos de pequeña y gran corrupción, si no tenemos que medirlo por el impacto económico, sino más bien como el acto, ¿no? El acto que nos afecta a todos los peruanos, obviamente, y vulnera nuestra cultura de lo correcto. Y bueno, para finalizar el concepto, hemos tratado de desmenuzar bastante ese concepto porque es importante conocer todas las aristas de lo que es el concepto de la corrupción, que vulnera los principios, deberes éticos, normas y derechos fundamentales. No lo que hablamos hace un momento, muchas veces los principios y deberes de las personas que menos tienen, obviamente, vulnera sus derechos fundamentales de la obtención de un tipo de servicio o fin que va a brindar el Ministerio de Vivienda con un, obviamente, enfoque social. Ahora, esta es la balanza de la corrupción. Y ahí voy a preguntarles en el chat para ser un poco más dinámicos. Ahora, para ustedes, ¿esta balanza es correcta? O sea, ¿es lógica esta balanza? Donde hay una piedra que pese más que tres piedras. ¿Es lógico? No creo, ¿no? Voy a ver la participación en el chat a ver si están atentos de las preguntas. A ver, voy leyendo, todos han saludado. Néstor González, no te preocupes que al final voy a hacer una encuesta. Les pido por favor que se queden hasta el final del taller para que todos puedan llenar su encuesta. Y ahí estoy viendo los comentarios, sí, están súper atentos, muchas gracias. Así es, no es lógico, ¿no? No, obviamente no es lo normal, ¿no? Rompe la ley de Newton y cualquier otra ley de la gravedad. Pero aunque parezca ilógico, esto se da, ¿no? Y se da con un acto de corrupción. Esta es la balanza de la corrupción, ¿no? O el sub y baja también, si algunos le quieren decir. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un acto de corrupción, pesa mucho más,
¿no? Cualquier interés particular o ventaja indebida que quiera obtener este servidor, funcionario, agente público, privado, ¿no? Etcétera. ¿Qué sobre qué? Sobre la búsqueda del bien común. Es decir, buscar un beneficio para todo mi país, para mi comunidad y también para mi institución. Ustedes como SBN brindan un servicio muy, muy importante para el sector. Entonces, que una persona bueno, una persona, pongamos hipotéticamente, piense, no, a mí no me importa mi país, no me importa mi comunidad y mucho menos me importa mi institución, ¿no? No me importa la búsqueda de bien común, lo que me importa a mí es obtener un tipo de ventaja, ¿no? El lugar donde estoy, el tipo de función que estoy desarrollando, entonces mi ventaja pesa mucho más que esto, ¿no? Voy a tratar de obtener cualquier tipo de ventaja que pueda a través de mi cargo. Y obviamente esto es el mejor ejemplo que se puede dar de la corrupción, ¿no? Esta balanza, y eso es muy importante tener en cuenta. Nosotros, como funcionarios y servidores, tenemos que buscar o mirar hacia la función pública, ¿no? Recordar que nuestro fin, nuestro servicio es hacia la búsqueda de las oportunidades de todos los peruanos, ¿no? Lograr los servicios básicos, la comunidad y la institución. Entonces, ahora que estamos hablando de la función pública y la entidad, como les decía hace un momento, lo que está en juego aquí es el bien común, ¿no? Cuando hay un acto de corrupción, lo que está en juego es el bien común. Tenemos que luchar para obtener el bien común, para lograr nuestras metas. ¿Y qué es el bien común? Pues es el servicio a la ciudadanía orientado hacia el interés general por encima de cualquier interés particular. Es decir, que nosotros como entidades públicas y ustedes como servidores y funcionarios tienen una función que cumplir, ¿no? Y esa función obviamente va a colaborar con ayudar a lograr los objetivos de su entidad. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos a cumplir esos objetivos. Entonces esto es la búsqueda del interés general, ¿no? Con esto vamos a lograr que por ejemplo, se cierren brechas, que las más peruanas obtengan servicios básicos de agua y saneamiento, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que tenemos que primar es esto, ¿no? Y ahora, hay algo muy importante que también ahí lo he pintado en rojito, ¿no? La creación del valor público. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la creación del valor público? Aquello que va a resultar valioso para todos los peruanos y peruanas. Yo les pregunto, que nosotros en nuestra meta, y pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Tengamos una meta como construir una represa de agua, ¿no? Ya yéndonos para otra entidad. Ahora, que nosotros solo lo hagamos, o sea, cumplamos la meta tal cual como nos piden, ¿es lo correcto o no es lo correcto para ustedes? ¿No? Que cumplamos así tal cual la meta. Nos dicen, tengamos 10 reservorios de agua y ponemos los 10 reservorios de agua. ¿A ustedes les parece que es correcto? A ver, esa es una pregunta un poco capciosa. Vamos a ver qué dicen. A ver, vamos a esperar su respuesta. A ver, es una pregunta capciosa porque si nosotros o sea, en realidad nos ponemos a revisar nuestras funciones, claro, nosotros, si nuestra meta es conseguir colocar 10 reservorios de agua, pues está muy bien que los coloquemos, ¿sí? O sea, en realidad cumplimos la meta, es lo correcto. Pero le decía que era capciosa porque a veces nos olvidamos de algo, ¿no? Que estos servicios, o en este caso, este bien que vamos a tener para todos los peruanos, para toda esta localidad, comunidad, es que sean de calidad, ¿no? Que esto que vamos a hacer, que vamos a otorgar, dure en el tiempo, perdure en el tiempo, que cierre brechas, que sean beneficiosos la mayor cantidad de gente, ¿no? Ya que eso es la creación de valor público, ¿no? Eh, Tal vez ustedes, estoy seguro que en un momento han escuchado en las noticias que dice, se entregó, ¿no? El Estado entregó, no sé, X cosas, de las cuales solo 5 funcionan y 5 están en deterioro total. Entonces hay que poner o tener en cuenta de que eso no es creación de valor público, ¿no? Porque si vamos a entregar algo que no funciona, no lo cumplimos la meta, pero no funciona. Entonces no es valioso para la sociedad. Sí, eso es importante también tener en cuenta. Y implica ir mucho más allá de cualquier interés particular, como les decía. Entonces, nuestros servicios como entidades públicas, y esto es en general, tienen que ser eficientes y eficaces con los servicios que brindamos, producir un impacto positivo y atender de manera correcta igual a todos los que puedan acercarse a nuestras entidades a pedirnos algún tipo de servicio y recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía, ¿no? Que esto es un efecto que se da por actos de corrupción. Entonces, antes de continuar, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quieran decirnos?
Voy a estar atento al chat. Ahí saliendo en los comentarios, ¿no? Carlos dice, es correcto si eso genera valor público. Todo lo que hacemos debe estar dirigido a ello. Exactamente, Carlos, ¿no? Entendiste muy bien el ejemplo. Depende si utilices los recursos debidos también. Es algo muy bien, también Carlos Cipión, ¿no? Y también están dos Carlos. Claro, el hecho también que nosotros otorgamos un tipo bueno, servicio, infraestructura, que se cumpla con los recursos, ¿no? Si se ha hecho un presupuesto para eso, que se cumpla con el presupuesto y no se sobre presupueste más de lo que ya está. Sí, es muy, muy buenos comentarios. Entonces, continúa. Disculpe, entonces continuamos, vamos a hablar de la ética pública. Esto es brevemente porque es un tema que en realidad es importante hablar antes de hablar un poquito de integridad porque se van a dar cuenta que está relacionado. Y bueno, acerca de la integridad pública, eso es lo que nosotros lo practicamos diariamente, ¿no? Lo tenemos, bueno, ustedes como SB también tienen un código de ética, nosotros como ministerio también, pero lo que nos rige a nosotros es el código de ética de la función pública, ¿no? La ley 27815, que nos dice que es el desempeño de nosotros como servidores y funcionarios basado en la observancia de qué cosa, valores, principios y deberes y que garanticen el profesionalismo y la eficacia de nuestra función. ¿No? Entonces, aquí también obviamente aparecen las prohibiciones y esto se da o se refleja a través del código de ética que va a regular nuestra conducta, ¿no? Para buscar una mejor atención a la ciudadanía y priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos, algo que también nos comentaba ahí en el chat Carlos. Entonces, el código de ética de la función pública, como les dije, se establecen principios, deberes y también qué prohibiciones tenemos dentro de nuestro actuar como servidores y funcionarios. Primero, los principios deberes que orientan obviamente nuestra conducta y se van a ejercer dentro de la función pública y que obviamente pueden haber sanciones si no las cumplimos. A ver, entonces no vamos a hablar de todos los principios, deberes y prohibiciones, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, aquí el principio, hablemos de la idoneidad, ¿no? Es importante hablar de la idoneidad porque cuando hablamos, por ejemplo, de cargos de confianza, eh, donde, bueno, como son cargos de confianza, se busca, por ejemplo, un personal técnico que sepa ejecutar o articular esfuerzos para el logro de objetivos. Podemos entender que si hay un perfil para este cargo de confianza, de que sea digamos, un arquitecto, ingeniero, y como es cargo de confianza, puedo colocar a un comunicador, en mi caso, ¿no? Un comunicador, digamos, o un politólogo. ¿Realmente estamos siendo, o esta función que se busca desarrollar va a ser la idónea? Tendríamos que analizarlo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, entonces hay que pensar muy bien el momento en este ejemplo preciso de cargos de confianza, ser muy incisivo con el tema de la idoneidad, ¿no? Que la persona pueda ejecutar la función que realmente amerita la institución, que necesita la institución para en su área técnica. Ese es un principio, por ejemplo, los deberes. Tenemos el deber de la neutralidad dentro incluso aquí de la atención, ¿no? Neutrales con la atención y también la neutralidad política, ejercer adecuadamente nuestros cargos, ¿no? Las funciones que nosotros desarrollamos, tenemos plasmadas en nuestro TDR o nuestro contrato, pues se tiene que cumplir adecuadamente, usar adecuadamente los bienes del Estado, también cuando nos dan un bien para poder trabajar, así sea una movilidad, una maquinaria, un lapicero, la impresora, las hojas para poder imprimir, tenemos que cuidarlo y ser responsables con nuestro trabajo también. Ahora, entre las previsiones, obviamente, ya hablábamos y vamos a hacer un ejemplo ahora de mantener intereses de conflicto, ¿no? No prohibido, prohibido mantener cualquier conflicto de interés. Obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, ¿no? Dentro y fuera de la entidad, nuestro rol como funcionarios o servidores, y hacer mal uso de información privilegiada, así como presionar, amenazar o acosar. Incluso aquí, dentro de las provisiones, está también el tema del hostigamiento sexual. ¿No? Eso es lo que nos dice nuestro código de ética. Entonces, la importancia, ¿por qué? Nos va a guiar hacia el logro de los objetivos institucionales, promoviendo y fortaleciendo una cultura de integridad. Yo suelo ver al código de ética como un mapa, o si quieren, como un camino que nos va a dirigir hacia el logro de los objetivos. Es decir, nuestra función, si ya sabemos cuál es nuestro actuar, ya sabemos qué tenemos que desarrollar dentro de nuestro trabajo, pero el que nos guíe cuál es el camino nos va a ayudar mucho el código de ética de la función pública, ¿sí? Entonces hay que entenderlo de esa forma. ¿Y para qué? Va a orientar la correcta, eficiente y transparente actuación de los servidores y funcionarios y va a renovar el compromiso, constantemente el compromiso institucional de todos los funcionarios a través de la interiorización de su contenido. Por eso es muy importante que podamos leer y conocer nuestro código de ética. Ahora, dentro del Ministerio de Vivienda, eh,
tenemos un código de ética y conducta, ¿no? Y se agrega la palabra conducta porque lo que se busca es tener ejemplos o presentar ejemplos de conductas adecuadas para una mejor comprensión y cumplimiento de estos valores, deberes, principios y previsiones. ¿No? Entonces, son los mismos que rescatamos desde ese momento. ¿Y cómo nos va a guiar este código de ética y conducta? Pues, como va a describir a manera de ejemplo, se espera que los servidores lo cumplan dentro de sus funciones, sea mucho más fácil entenderlo. Y también nos puede ayudar, por ejemplo, a establecer algunas preguntas antes de tomar una decisión. Por ejemplo, ¿no? Ustedes se pueden cuestionar al momento de tomar una decisión y no saben si es correcta o incorrecta, pueden preguntarse antes, ¿no? ¿La decisión está de acuerdo con los valores y principios del Ministerio de Vivienda, o en este caso del SBN? ¿No? ¿Afectaría esta decisión a los demás? Es otra pregunta que se pueden ayudarse para poder cuestionar su decisión. ¿La decisión podría dañar la reputación del Ministerio de Vivienda también? Es una muy buena pregunta antes de tomar una decisión. Y por último, ¿se sentirían ustedes cómodos si se hicieran pública la decisión que están tomando, ¿no? Con nombre y apellido dijeran tal persona, Pepito Pérez, tomó esa decisión. Si ustedes se sentirían cómodos con eso, pues adelante, pero si les genera cierta incomodidad que se sepa que ustedes han tomado esa decisión, pues ya nos están dando un indicativo, ¿no? De que tal vez esa decisión no es la correcta. Entonces es muy importante hablar de la ética pública en estos casos de integridad, porque nos ayuda a entender todo el contexto. Ahora, voy a hacerles un caso práctico que si los que han estado en el taller que hicimos hace poco, también con SBN, seguro lo van a entender muy, muy rápido. Pero aquí la pregunta va a ir al final, van a haber dos preguntas, así que atentos. A ver, iniciamos. Este es el caso práctico donde vamos a presentar a esta persona y vamos a conocer qué ha ocurrido, ¿sí? Entonces dice, estoy ampliando el segundo piso de mi casa y el maestro abandonó la obra a medio hacer con casi nada de dinero que tenía presupuestado. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, esta persona es un jefe de abastecimiento de una entidad pública dedicada a la atención de obras públicas. Entre los muchos constructores que esta persona tiene, hay un constructor que suele ganar la buena pro de todos los proyectos por el buen trabajo que realiza. Entonces, al saber de la situación de esta persona, este constructor, ¿no? Se ofrece a ayudarlo por un bajísimo costo, tal vez un costo simbólico. Entonces, ¿qué harían ustedes? La primera pregunta, solicitar un presupuesto real, ¿no? Le pido un presupuesto real porque confío en la calidad y seriedad de su trabajo y así evito generar la retribución de favores laborales con mis asuntos personales. La dos, aceptar la generosa oferta, ya que se hará él sabe que va a hacer un buen trabajo y con el poco presupuesto que le queda. O por último, también la tres, rechazo el ofrecimiento, ¿no? Rechaza el ofrecimiento y siendo el responsable de las contrataciones se complica mezclar su situación personal con la laboral y quedar en deuda con el proveedor. Ahora, la pregunta a ustedes, ¿cuál de estas decisiones ustedes tomarían? Primero, pueden escribir el uno, el 2 o el 3. El 3, dicen, a ver, no debe aceptar, Carlos dice, no debe aceptar ayuda de contratista. Ajá. Rechazar la C, la 3, muy bien, no establecer ningún vínculo con dicho contratador. Ya. Muy bien. Ahí María nomás nos dijo la uno. A ver, vamos a ver si alguien. ¿Todos aquí tienen micrófono? ¿A alguien le gustaría decirme por qué la 3 y no la uno? A ver, vamos a ver si alguien se anima, si no hacemos dedocracia. A ver, vamos de todos los que han participado. ¿A alguien le gustaría participar y decirme por qué la 3 y no la uno? Nadie se anima. A ver, vamos a ver aquí. Susana Wilka, ¿tienes micrófono? ¿Te gustaría participar? Buenos días a todos. Hola Sí, Susana, ¿qué tal? buenos días. La Bueno, pregunta es, ¿por qué la 3 y no la uno? ¿por qué la 3 y no la uno? Porque si bien lo dice es un ofrecimiento, ¿no? El contratista que labora conmigo en mi área, en mi trabajo, no tendría por qué tener interés en mis asuntos personales, del edificar, por ejemplo, mi casa. ¿No? Además, eso generaría mucha suspicacia porque ese contratista es la persona que siempre tiene la relación laboral, la contratación en mi trabajo.
Frente a ello, de una u otra forma va a querer quedar bien conmigo, ¿no? Como que va a realizar el trabajo en mi hogar. Frente a eso, es preferible mejor, habiendo tantas oportunidades laborales de otras personas, contratar a otra persona. ¿Por qué específicamente a este contratista? ¿No? Ok, sí, muy bien. La idea es evitar quedar en deuda con este contratista, ¿no? Y se puede entender que tal vez en un futuro, y como tú nos comentas, Susana, correcto, puede ganar la buena pro, pero ya se generó un vínculo personal, ¿no? Un vínculo donde el contratista y este jefe que ve el tema de contratos, pues se puede malinterpretar, ¿no? José, adelante. Sí, buenos días con todos. El análisis que que estamos haciendo, me parece que es en un entorno donde hay mercado, donde hay oferta de profesionales y especialistas. ¿Qué pasa en las zonas rurales donde hay pocos especialistas? Y lo más probable es que tengas un solo constructor, un solo especialista. Al parecer, el análisis estamos haciendo un contexto muy segmentados en las ciudades donde hay oferta, donde hay posibilidad de que puedan concursar. Por tanto, en esos lugares donde no hay oferta de profesionales, el primer elemento de que hay la sospecha de que pueda estar ya teniendo algún vínculo especial con el contratista de una entidad o con la administración de la entidad ya tiene un sesgo que no corresponde a un contexto determinado. Gracias, José. Has dado también hablado algo muy importante, el tema de los sesgos, de los vínculos. Eh, a ver, claro, este es un ejemplo muy general, ¿no? Muy general y obviamente, como tú lo dices, es un ámbito donde hay mucha oferta de estos servicios. Claro, ahora, si nos vamos a un caso específico, pueden ocurrir y se puede, y estoy seguro que se da, ¿no? Donde el mismo contratista gana la buena pro en todas las obras y también eh, trabaja de manera particular y brinda también servicios particulares. No, pero nosotros en nuestro rol, en este caso, en el rol de esta persona, de este jefe, se debería evitar, ¿no? Tener algún tipo de vínculo con el proveedor, porque recordemos que lo que está ofreciendo este proveedor es brindarle el servicio de construcción de su casa a esta persona por un bajo costo, ¿no? Es decir, aunque no parece un poco costo simbólico, puede parecer que está buscando generar un tipo de ventaja, ¿no? Puede ser para un futuro, tal vez, o tal vez no, ¿no? Tal vez no está generando un tipo de ventaja, pero no se podría malinterpretar para un futuro y podría ser perjudicial para esta persona. Yo creo que tal vez sí, ¿no? Podían entender que esta persona es su amigo y por eso gana la buena pro, ¿no? Y recordemos que dentro de la integridad pública es el tema de la prevención. Nosotros tenemos que evitar de que lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces, como dice Elena, ¿no? Para no generar algún tipo de compromiso, ¿no? Algo así. Es decir, Carlos, ¿no? Carlos también dice, lo correcto es buscar la solución con alguien que no esté vinculado a mi trabajo. Es decir, ¿no? Pues mantengamos el límite entre lo que es lo correcto. Bueno, y los casos especiales seguramente se deben dar, pero estamos hablando de que nosotros debemos cuidar bueno, como palabra, ¿no? Integridad. Tenemos que ser íntegros al momento de tomar decisiones y es lo que justamente vamos a hablar ahora. Muchas gracias a todos por su participación. Ya vamos a conocer un poquito también más de lo que ustedes nos están comentando ahí por el chat. Entonces, ahora vamos al segundo bloque, ¿no? En lo que lleva por nombre el taller Integridad Pública. Eh, yo comienzo con esta analogía que nos sirve para entender un poco. Cuando una persona está enferma, antes de realmente enfermarse tiene síntomas, ¿no? Un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, brazo, estómago, etcétera. No necesariamente se dice que esto es la enfermedad, pero esos son síntomas de lo que se posiblemente podría enfermarse. Entonces, cuando entendemos a la corrupción como una enfermedad, también hay síntomas, ¿sí? Como uso inadecuado de los bienes, falta de transparencia, conflicto de intereses, mal uso de información privilegiada, débil meritocracia y ausencia de normas de conductas claras. Ahora, es importante tener en cuenta de que todo esto de aquí no necesariamente son actos de corrupción, ¿no? Son solo eh, síntomas, malas prácticas que se han institucionalizado dentro de las entidades públicas, ¿no? Malas prácticas que no se deberían dar, una cultura que gira hacia lo incorrecto.
¿no? Como conflicto de intereses, usar inadecuadamente los bienes que me dan para poder trabajar, es decir, agarro la impresora, imprimo ahí no sé, mi libro para la universidad, para mi maestría, imprimo todos mis trabajos de la universidad en la oficina, no falta de transparencia, entrego la información fuera de tiempo, no la entrego completa, de meritocracia es algo que se ha trabajado casi nulo aquí en el Estado peruano, ¿no? Que no se ha avanzado nada, creo, o muy poco, que es la meritocracia, y bueno, la ausencia de normas de conducta claras, ¿no? Entidades que no cuentan, por ejemplo, con código de ética, entidades que no cuentan con políticas de integridad para resguardar justamente o alimentar su capacidad preventiva. Entonces, esas son malas prácticas. Entonces, lo que nosotros queremos, obviamente, es evitar de que se den, ¿no? Para ello es lo mejor cura es la prevención. Y para ello, para prevenir, necesitamos trabajar con integridad. ¿Sí? Entonces, para ello hay tres puntos que se ha venido fortaleciendo dentro de estrategia que vamos a conocer también de integridad de lucha contra la corrupción. Tres ejes que habla el Plan Nacional de Integridad de Lucha contra la Corrupción que se deben trabajar, ¿no? De manera articulada. Primero, la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. Si leemos esto, podemos entender, ¿no? Que, claro, que sancionar los actos de corrupción, pero yo les pregunto, ¿no? Realmente, ¿cómo nos ha ido con esa estrategia, ¿no? Fortalecer nuestro sistema de justicia penal, aumentar las penas. ¿Realmente creen que esto ayude a que las personas que van a cometer un acto de corrupción decidan no hacerlo, ¿no? Decirle a una persona que comete acto de corrupción se va 5 años a la cárcel y después la aumentamos a 10. ¿La persona lo pensará o no lo pensará? No sé. ¿No? Hay que analizar un poquito esto. Pero se aumentaron dos ejes muy importantes que también se trabajan de manera articulada, ¿no? Como es la identificación y la gestión de riesgos. Es decir, nosotros tenemos que identificar y gestionar los riesgos por actos de corrupción, saber que estamos expuestos a riesgos de un inicio, saber que lo normal, que podemos estar expuestos, que es parte de nuestra labor como servidores y funcionarios, poder detectarlos, ¿no? Poder controlarlos, poder generar medidas de mitigación para poder evitar obviamente que se den. Entonces, por eso es importante saber que podemos estar expuestos a riesgos y poder gestionarlos. Y el tercer eje es la capacidad preventiva como tal del Estado frente a los actos de corrupción. Y aquí puede haber muchas cosas, ¿no? La creación de políticas de integridad, elaborar o sensibilizar a los servidores, por ejemplo, realizar también talleres de capacitación sobre estos temas. Entonces, nosotros ahorita estamos trabajando dentro de este tercer eje, ¿no? Para poder fortalecer nuestra capacidad preventiva. Y toda esta suma de esos tres ejes nos va a ayudar a este cambio de cultura, ¿no? Hablamos de la cultura y lo incorrecto, ahora vamos a hablar de una cultura de integridad. Entonces, a través de la prevención. Entonces, ¿qué es la integridad pública? La actuación coherente con valores, principios y normas éticas sobre qué cosas, sobre los poderes y recursos que han sido confiados al Estado, ¿no? Es decir, confiados a cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Para qué? Para asegurar el interés general y la generación de valor público, es lo que hablábamos al inicio. Entonces, para resumir, ¿qué es integridad pública? Pues actuar correctamente para cuidar los bienes y recursos y obviamente cumplir esas funciones asegurando el interés de todos los peruanos. Es el mejor y más rápido, digamos, resumen que les puedo dar acerca de la integridad pública, ¿no? Actuemos correctamente nada más, actuemos correctamente en la función de nuestro trabajo para lograr los objetivos. Pero a mí no me gusta solo quedarme en el concepto de integridad pública, perdón, sino ir un poco más allá, ¿no? Hablar de integridad como algo más, ¿no? Como parte de un concepto más general. Para ello estoy rescatando estos cuatro ejemplos, analogías que nos va a ayudar a entender. Primero, otros conceptos que hablamos de integridad es el ser indivisible, ¿no? ¿Qué quiere decir con ser indivisible? Que no podemos dividir la integridad. ¿Y cómo se divide la integridad? ¿O se podría dividir la integridad? Pues decidiendo dónde ser o no ser íntegros. Por ejemplo, ustedes pueden decidir, o yo puedo decidir ser íntegro solo en mi trabajo, ¿no? Porque es lo que le conviene, que ni te conviene a ti, nada más que sea íntegro en mi trabajo, pero si me pides que sea íntegro fuera del trabajo, no sé, con mi familia o amigos, no, a ti no te compete. ¿Mm? ¿No? ¿Realmente podríamos decir que una persona íntegra piensa así? Yo lo dudo. No, no creo que en realidad la palabra integridad no podemos decidir dónde ser o no ser íntegro. Tenemos que trabajarla diariamente, que nos acompañe en cualquier función que desarrollemos. Eso es importante tener en cuenta. No podemos dividir la integridad, la trabajamos todos los días, nos acompaña todos los días. Ahora, la coherencia entre el pensar, decir y actuar.
Ustedes recordarán, estoy seguro que están muy al tanto de que cuando eh, hablamos de integridad o hablamos de lucha contra la corrupción, que ahora es una palabra que está muy de moda dentro de lo que es cuando hablamos en las campañas políticas, por ejemplo, ¿no? Hablamos o dicen los eslogan, en mi gestión habrá cero corrupción, ¿no? O cero corrupción, en mi gestión la corrupción no pasa, etcétera. Entonces, las personas que postulan un cargo público suelen promocionar sus campañas de esta forma. Ahora lo dicen, ¿no? El tema es que tiene que haber una coherencia entre lo que dicen y lo que piensan y obviamente en lo que actúan. ¿No? Una persona no puede solo promulgar, decir que lo va a hacer, pero también que lo debe hacer. ¿No? Debe verse reflejado en sus acciones y obviamente en su pensamiento. Por eso es importante también entender la integridad que cumple esas tres fases. Ahora, la coherencia entre los valores, principios y normas. Y aquí también rescato, claro, hemos hablado ya del código de ética y conducta, hemos hablado de las políticas de integridad, algunas, por ejemplo, vamos a mencionar más adelante, pero todas estas normas que tenemos dentro de nuestras oficinas, trabajos, instituciones, tienen que tener coherencia con lo correcto, ¿no? Pero también aquí, ¿por qué no colocamos aquello que nos han enseñado nuestros papás, nuestras mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías, no sé, etcétera, personas que están allegadas en nuestra vida, que nos han enseñado, por ejemplo, y me acuerdo que mi mamá me decía, Kenny, no te puedes traer ese lápiz que no es tuyo, ¿no? En el colegio. Y lo tenía que devolver al siguiente día. Entonces, es una enseñanza que, miren, les doy el ejemplo que me acuerdo hasta ahora. Y es una enseñanza o un saber que he adquirido que va en relación o coherente con los valores y principios y normas que promueve cualquier entidad pública, ¿no? Entonces, no puedo quedarme con algo que no es mío, ¿no? Cuidar correctamente mis bienes también. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta también cuando hablamos de integridad. Y por último, hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Cuando hablamos de hacer lo correcto cuando nadie nos ve en temas de integridad, es que nosotros tenemos que actuar pensando en que nadie nos está viendo, ¿no? No esperar. Y aquí hay un comentario que les puedo hacer, pero para este concepto nos dice que la integridad no tiene necesariamente que vernos a alguien para saber que lo estamos haciendo correctamente. Tan solo y simplemente debemos actuar correctamente porque sabemos que así es. No debemos pensar que me está viendo o no me está viendo para que me feliciten o me den la palmadita en el hombro. Ahora, eso no quiere decir que la integridad no deba ser reconocida, ¿no? Es importante generar un reconocimiento hacia las personas que promueven actos de integridad, ¿no? Así como la evolución Por eso es noticia, ¿no? Por eso es noticia cuando una persona vuelve una billetera, cuando una persona encuentra algo y lo devuelve, encuentra el dinero y lo devuelve, es noticia porque no son actividades, digamos, dentro de nuestro país comunes. Entonces, el hecho que se reconozca a las personas que trabajan de esta manera, o sea, de manera íntegra, es muy positivo también, porque nos ayuda a que las demás personas y sientan esa misma necesidad de trabajar de la misma forma. Sí, entonces es muy importante tener estos conceptos de integridad que nos puede ayudar también en nuestra vida diaria. Ahora, regresando a lo que es integridad pública, podemos entender la integridad aplicada y estas son unas recomendaciones que aplicamos para nuestro trabajo. Por ejemplo, ser transparentes. Nos dice que debemos entregar información real, por ejemplo, en el registro de visitas en línea, también en lo que nos solicitan por derecho a información pública, ¿no? Información real, ¿no? Completa de lo que nos piden. No mantener intereses de conflicto, ¿no? Y si hubiera alguno, pues debemos denunciarlo o alertar a los oficiales de integridad. Rechazar ventajas indebidas, obviamente es una prohibición dentro del Código de Ética, así que tenemos que entender que no podemos rechazar tenemos que rechazar ventajas indebidas, pero también nos podemos ayudar prohibiendo recibir cualquier tipo de regalo, obsequio o ventaja o dádiva, ¿no? Eso nos ayuda también a poder rechazar ventajas indebidas porque podrían malinterpretar. Ahora, promover el acceso justo a los puestos públicos, ¿no? Que las personas, como también les comentaba hace un momento, el tema de la idoneidad, ¿no? Personas idóneas en puestos de confianza, que existan criterios en objetivos en los procesos de selección, evaluación de los legajos, registro de división de la etapa de entrevista personal. Esto nos ayuda a promover que la persona que va a ocupar un puesto público, pues sea la persona idónea. Conocer las normas y reglas de conducta también, ¿no? No suponer nada, identificar impedimentos y comunicar, ¿no?
Identificar los riesgos también es algo muy importante, los riesgos de corrupción. Les decía que podremos estar expuestos a riesgos, pero somos nosotros los que sabemos más a qué riesgos podemos estar expuestos, ¿no? Entonces tenemos que poder identificarlos para gestionarlos y crear sus medidas de control. Identificar, también denunciar cuando sea necesario. Y aquí les voy a hacer la pregunta antes de pasar a la siguiente lámina, ¿no? ¿Dónde podemos denunciar un acto de corrupción? ¿Sabemos dónde denunciar un acto de corrupción? Me gustaría ver si en el chat hay alguno de ustedes puede escribirnos, sin buscar en Google, no en trampa. Así que los que sepan algún canal para poder denunciar la corrupción nos puede indicar que es claro, estamos identificando los canales, estamos atentos a estos tipos de herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad preventiva. Entonces, mientras veo si hay en el chat, unidad funcional de integridad, nos dice Claudia, muy bien, sí es una de los canales. Eh, a Luis Monteverde, disculpa, no había visto tu comentario. Dice, creo que debemos inculcar valores y estos conceptos comenzar a trabajarlo con los niños de jóvenes hoy de futuro, jóvenes del futuro como se hacía en décadas pasadas. ¿No, Luis? Justo lo que te comentaba, ¿no? Acerca de la coherencia entre valores, principios y normas, ¿no? Que viene desde la enseñanza, desde el colegio, desde, no sé, hasta la universidad, porque algunos pueden estudiar eh, conceptualmente estos temas, así que también nos ayuda a promover, ¿no? Contraloría, nos dice Carlos. Contraloría puede ser un proceso cuando ya se hace una denuncia, ¿no? Contraloría también nos dice Ingrid. Y vamos a entender un poquito cómo es la canalización, pero cuando hablamos de denuncia, la Contraloría realmente llegan cuando ya las denuncias están formadas, ¿no? Para la investigación correspondiente. A ver, entonces, mientras vamos ahí, van comentando, voy avanzando, recordándoles cuál es la estrategia entonces de integridad y lucha contra la corrupción, cuál es lo que se está trabajando actualmente. Primero, el 2017 salió la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y salió el 2017 y al año siguiente apareció el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ¿sí? El Decreto Supremo 044-2018. Ahora, en este plan aparece por primera vez el modelo de integridad pública, ¿sí? Como parte de una política de cumplimiento, compliance, también se le suele decir, que va a ayudar a las entidades públicas a fortalecer su capacidad preventiva para actos de corrupción, ¿no? Para poder evitar que se cometan actos de corrupción dentro de las entidades públicas. Entonces, su capacidad preventiva se ve reflejada en este modelo de integridad que voy a hacerles el comentario ahora de qué trata. Y bueno, y el año pasado, perdón, el año pasado, porque como no sé si puede ver, pero aquí en el plan, este de 2018 a 2021. ¿Sí? Entonces, digamos que ya está, ¿no? Fuera de plazo, pero el 2021 finalizando, ya casi creo que fue una de las últimas, ¿no? Uno de los últimos decretos supremos en salir, fue que se va a aprobar la estrategia de integridad, es decir, que se continuamos con esta misma estrategia hasta que aparezca una nueva política de integridad. Y entonces continuamos trabajando de la misma forma. Y ahora les comentaba, este es el modelo de integridad, ¿no? El compromiso, primero, ¿qué es el modelo de integridad? A ver, haciendo analogías para no complicarnos tanto con el tema conceptual. Podemos entender el modelo de integridad como un escudo que nos puede defender ante actos de corrupción, o también como un paraguas, por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Nosotros no queremos mojarnos, pues tenemos nuestra capacidad preventiva muy importante, como es la implementación de un modelo de integridad. ¿Qué viene a ser el modelo de integridad? Como una lista de tareas, de quehaceres que tienen que tener todas las entidades públicas que dicen que están luchando contra la corrupción y sobre todo, más importante, promoviendo una cultura de integridad. Y para ello se inicia desde el compromiso de alta dirección, ¿no? El número uno. No puede iniciar esta implementación de este modelo si no hay un compromiso de la alta dirección. Y este compromiso, como se suele decir, no puede ser de palabra, pues. Este compromiso tiene que reflejar en una norma, un proyecto normativo, y en este caso, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, está implementado dentro del Plan Estratégico Institucional, ¿no? Como acción 8.2. Entonces, hay un compromiso de la alta dirección de implementar este modelo. Entonces, dentro de nuestra implementación comienza de alta dirección, luego de gestionar nuestros riesgos, ya hablamos de eso, la creación de políticas de integridad. En el Ministerio de Vivienda contamos con políticas de integridad y hablamos del Código de Ética y Conducta, ¿no? Otro puede ser la política de regalos que acaba de publicarse recientemente este mes. También podemos hablar aquí de la política antisoborno, ¿no? Política antisoborno, también tenemos nuestro sistema de gestión antisoborno, etcétera, ¿no? Nuestra declaración jurada de intereses también forma parte de impulsar una política de integridad. Ahora, la transparencia, datos abiertos de rendición de cuentas, ¿no? Les decía de entregar información adecuada, importante, en el momento adecuado y sin ningún tipo
digamos, de falta de información, ¿no? Que la información tiene que ser completa. De control interno, externo y auditoría también. Esto aquí, por ejemplo, parte importante de la implementación del sistema de control interno. El componente 6 en el cual ahorita estamos nosotros trabajando, ¿no? Implementando dentro del modelo, seguro este taller va a ser parte de las evidencias de que SBN se está capacitando en estos temas de integridad pública y está comunicando a sus servidores y funcionarios que la importancia de este tema. Entonces, un método de evidencia más dentro del modelo, se están fortaleciendo sus capacidades dentro de esta capacitación para poder obviamente conocer un poco más. Contar con un canal de denuncias que ya tenemos todos, y ya les voy a decir también, porque no han acertado ahí, han dicho una, que es el LUFI, ¿no? La Unidad Funcional de Integridad Institucional, pero ahí hay unos canales más. Supervisar y monitorear el modelo, tiene que haber alguien que supervise y monitoree el modelo, y ellos va a ser el encargado del modelo, ¿no? Que el Ministerio de Vivienda es la Oficina de Integridad Institucional, y en el caso de ustedes es Unidad Funcional de Integridad, ¿no? Y ellos van a ser los encargados de implementar su modelo. Ahora, antes de pasar a preguntas frecuentes, ya en la parte final del taller, le, comentarles que, las actividades que tienen aquí para ejecutar dentro del SBN, así como el Ministerio de Vivienda, ya han sido evaluadas en el mes de junio y ya tenemos resultados, ¿no? Esta semana pasada creo que nos llegaron los resultados de la implementación de este modelo y nos llega a través de un porcentaje de implementación, donde el 100% significa que se ha implementado al 100% casi todo, y así se va destacando o se va creando, digamos, bloques de cumplimiento, ¿no? Como el tema de destacado, destacados son los que han llegado creo de 80 a 100%, de ahí están los 60 a 70, va entre lo deseado o lo óptimo que pide la PCM para las entidades públicas, y así les recomiendo, y tal vez ahí su unidad funcionaria en un momento o tal vez más adelante les va a compartir, si es que ya no les compartió, tal vez estoy, ya lo conocen, pero es muy bueno conocer cuál es nuestro avance dentro de esta implementación del modelo de integridad. En el caso del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, este mes, perdón, esta evaluación del mes pasado, hemos logrado el 99% en la etapa uno, y dentro de la etapa 2 hemos logrado un 80%. Hemos logrado un 80%, entonces lo cual nos dice que todavía tenemos que mejorar más para la evaluación del mes de noviembre, ¿no? Que es la evaluación ya de este mismo modelo. Entonces, dentro de las preguntas frecuentes que suele haber dentro de este taller, ¿cómo nos ayuda a tener un modelo de integridad implementado al 100%? ¿No? O sea, ¿de qué nivel? Que ya tenemos el modelo de integridad, pero ¿de qué nos ayuda a tener el 100%? Primero, que nos pide por cumplimiento normativo. Segundo, que nos ayuda a autorregular, ¿no? Nosotros mismos nos estamos poniendo el cumplimiento de estas metas. Y lo más importante viene acá, fortalecer nuestra cultura de integridad. Y dentro de esa entidad, en este caso dentro del Ministerio de Vivienda y también como en SBN, nos ayuda a fortalecer nuestra cultura de integridad, y también nos ayuda a implementar políticas de integridad, ¿sí? Implementar la mayor cantidad de políticas de integridad posibles para poder regular la conducta de los funcionarios y servidores. Entonces, ahora, ¿dónde denunciar un acto de corrupción? Es algo que ustedes les había preguntado. Voy a revisar el chat antes de poder pasar a la siguiente lámina. Ahí justamente Fanny nos dice, ¿no? Se ha hecho la difusión del ICP de medio término y venimos ocupando el primer lugar de las entidades del sector vivienda. Así es. Yo no quería hacerlo en cherry, Fania, pero ya ustedes qué bien que lo hayan hecho. Es muy importante mostrar los logros que tiene CBN dentro de la implementación del modelo de integridad, ¿no? Por eso es muy importante eh, tener en cuenta que incluso parte de las solicitudes o acciones que nos pide el modelo de integridad es comunicar nuestros logros en integridad, justamente para promover estos actos, ¿no? Así que unas felicitaciones para ahí, muy bien, colgando los emojis, felicitando a la SBN, que están muy bien. Seguimos avanzando y seguro al final de año esperemos como entidad pública, ¿no? Así como sector Ministerio de Vivienda, logremos alcanzar la mayoría del 100% y nos ubique dentro del ranking de todas las entidades públicas, ¿no? Esperamos el primer lugar. Yo sé que lo vamos a lograr, así que sigamos trabajando para eso. Entonces, ¿dónde denunciar un acto de corrupción? Primero, lo más importante, la plataforma de denuncia ciudadana. Y esta es la plataforma, bueno, se le solía decir, no mucho se le está diciendo así, plataforma única, se le suele promocionar como ahora como plataforma de denuncia ciudadana. ¿Por qué se le decía única? Porque si ustedes recordarán,
o tal vez los que ya llevan un tiempo trabajando, antes cada entidad pública creaba su propio canal de denuncia. ¿Y esto qué generaba, no? Para el funcionario, perdón, para el ciudadano, era un poco más difícil identificar dónde denunciar, era buscar cada canal de cada entidad pública, ¿no? Ahora la plataforma de denuncias ciudadanas es una única para todas las entidades públicas donde deben solicitar su inscripción, ¿no? Estar dentro de desglosable. A ver, no sé si me permita, voy a tratar de hacer zoom aquí. Tal vez aquí puedan ver, ¿no? Por ejemplo, el número uno nos pide seleccionar la entidad. Entonces aquí pueden seleccionar ustedes como funcionarios de SBN, si quieren realizar una denuncia, pueden realizar la SBN, el Ministerio de Vivienda, OTASCO, FOP, etcétera, incluso municipalidades, gobiernos regionales, locales, etcétera. ¿Sí? Aquí pueden seleccionar las entidades o que podrían estar involucradas en un acto de corrupción, ¿no? Y les piden también qué departamento ocurrió la situación, y en qué fecha, bueno, una fecha muy cercana, los motivos de la denuncia, y aquí hay también para poder colocarle la palomita según lo que ustedes consideren necesario, o si no, pueden colocar en el número de otro, ¿no? ¿Y qué de bueno tiene esto? ¿No? ¿Qué nos ayuda a tener una plataforma de denuncias ciudadanas? Primero va a generar un mayor grado de confianza en la ciudadanía, porque ya de por sí todo esto se va a canalizar a través de esta web. ¿Y esta web qué va a generar? Que le envíen las denuncias a las oficinas de integridad para que ellos puedan hacer la trazabilidad, ¿no? Pedir información, solicitar información o trasladar, y aquí viene el punto, lo que nos comentaban, trasladar. Si la denuncia ha sido, o cumple todos los requerimientos, pues se traslada. ¿A quién? A Contraloría, por ejemplo, ¿no? A su Secretaría Técnica, también podría ser a Procuraduría, ¿no? Etcétera. ¿No? Eso se evalúa, lo evalúan las oficinas de integridad, las unidades funcionales de integridad. Entonces, que también promueve que los funcionarios, la ciudadanía en sí conozca y ayuda a fiscalizar, ¿no? Entonces, que puedan denunciar cualquier acto de corrupción, por lo menos para generar alertas de que algo raro esté ocurriendo, y también que hay mecanismos aquí que van a ayudar a proteger la identidad del denunciante, ¿sí? Vamos a verlo más adelante también. Ahora, el Ministerio de Vivienda, así como ya tenemos la plataforma, estamos dentro de la plataforma de denuncias ciudadanas, también se ha visto como estrategia de esta gestión implementar las líneas anticorrupción, ¿no? Tenemos la 914-571-025, que es un WhatsApp también, ahora una manera mucho más práctica, ¿no? Todos tenemos un WhatsApp en la mano, así que podemos realizar nuestra denuncia a través de este medio, el 211-7930, y a través del anexo directo que es el 4555 y el 0800 11 Sí, o sea, estas son las líneas anticorrupción que va a ayudar a canalizar todas estas denuncias a esta web. ¿Sí? Para las personas que les puede parecer un poco más difícil hacer la denuncia por la web, pues pueden usar las líneas anticorrupción y así le va a ayudar a generar su denuncia a través de la web. Asimismo, también tenemos los correos electrónicos, que es OLSC y el denuncias@vivienda.com.p y mesa de partes virtual, y bueno, presencial, ¿no? En oficinas de integridad dentro aquí de la sede principal y ustedes también dentro de su unidad funcional. Por eso les decía al que comentó, puedo hacer mi denuncia en la UFI, también pueden realizar su denuncia ahí, no van a ser atendidos. Entonces, y aquí vamos a la parte, ¿no? Que tal vez muchas preguntas. ¿Existen medidas de protección al denunciante? Sí. Dentro de la web, por ejemplo, ustedes pueden solicitar colocar su denuncia con sus datos y pueden solicitar la reserva de identidad, ¿no? Para que puedan eh, eh, que sus datos no sean conocidos por nadie más, ¿no? Entonces solo va a ser conocido tal vez por la persona que va a tener su denuncia, pero por nadie más. Y esto va a ser dispensada por la entidad, es decir, por sus unidades funcionales de integridad, donde se va a asignar un código numérico y se va a mantener incluso posterior al proceso de investigación e incluso alcanza esta reserva de información a la información que ha sido brindada por el denunciante. Y ahora, si han hecho la reserva de identidad, también pueden solicitar protección laboral, ¿no? Por ejemplo, están denunciando a alguien dentro de su propia entidad, pues tengo miedo de que la persona pueda ejercer un tipo de hostigamiento laboral hacia mí, entonces solicito mi protección laboral, que esto puede ameritar traslado temporal, renovación, eso según lo que amerite o lo vea conveniente es dentro de su entidad. Sí, entonces, pero algo que aquí no coloqué, y era importante también, el tema del anonimato. La web tal vez es uno de los factores más resaltantes que tiene esta web, ¿no? Que te da el anonimato desde el inicio, porque no te va a pedir ningún dato personal, y es más, si
Si es que desean colocar un correo electrónico, pueden crearse un correo electrónico solo para la denuncia, pero sí sería importante que lo revisen, ya que tal vez se le puede solicitar más información, o también pueden llevar el seguimiento de su denuncia a través del mismo, ¿no? Entonces, solo se les tiene un código numérico a las personas denunciantes que soliciten el anonimato total. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos mínimos para presentar una denuncia? Que tenga el nombre y apellido completo, ¿no? Pero en el caso de que de la persona que van a denunciar, o al menos un nombre un indicativo de cómo se podría llamar y brindar al menos, como le decía, un correo del denunciante, ¿no? En actos de materia de denuncia, colocarlo qué ocurrió, ¿no? De manera detallada y coherente y también concisa, y quiénes pueden ser los posibles autores también de los hechos que están denunciando. El lugar y la fecha también ayuda bastante, y de no contar con documentación, y esta parte importante porque no muchos tienen la documentación que sustente la denuncia, indicar qué unidad o qué oficina podría estar involucrado, ¿no? Para por lo menos iniciar una investigación solicitando información a estas oficinas. Entonces, ¿cuál es el rol de las oficinas de integridad, unidades funcionales o aquellos que tengan este rol de integridad dentro de las entidades públicas? Pues su rol, y eso es parte importante de mencionar, su rol es preventivo. ¿Sí? Su rol es fortalecer toda esta capacidad preventiva de las entidades públicas, ¿no? No, su rol no es sancionar. Eso es algo que muchas veces se cree bueno, aquí en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que las oficinas de integridad tienen que sancionar, ¿no? Las unidades funcionales de integridad, oficinas de integridad institucionales, se encargan de articular su esfuerzo para la prevención y elevar el estándar de integridad de nuestra entidad. Y obviamente elevar el estándar de integridad es como a través de la implementación del modelo de integridad, ¿no? Nos ayuda a poder elevar ese estándar de integridad. Va a generar orientación en materia de ética e integridad, o sea, le pueden realizar ustedes consultas o unidades funcionales sobre estos temas, ¿no? Para que le brinden alcances, o evaluar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante, promover actividades de capacitación como esta, ¿no? Ese taller es organizado por su unidad de funcional de integridad, y supervisar y monitorear la implementación de su modelo también, es un rol, una función que tiene su oficina de integridad. Entonces, lo que nosotros queremos, ¿no? Al momento de trabajar con la integridad es esto, ¿no? Que tengamos un Perú con viviendas dignas, con servicios de agua y saneamiento de calidad. Y esto lo vamos a lograr eh, trabajando con integridad. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otro atajo, no hay atajos en realidad cuando al momento de trabajar, así que tengamos en cuenta esto. Nosotros queremos lograr los objetivos y que sean con valor público, ¿no? Que sea y que ayuden a nuestra institución, ayuden a nuestra comunidad, ayuden a nuestro país, pues hagámoslo trabajando con integridad. No es la única manera, es la única manera y de verdad que estoy seguro que todos los peruanos y peruanas van a estar muy agradecidos de que sus servicios lleguen en el momento oportuno. Entonces, vamos a ser los constructores de la integridad. Entonces, hasta aquí llego con el taller. Les agradezco a todos. Si hay alguna pregunta, estaré atento al chat para poder ayudar. Muchas gracias, Kenny. ¿Alguna pregunta, por favor? Gracias. Les voy a compartir igual a Katia el PPT para que lo puedan tener ustedes. Yo le estoy dejando una breve encuesta adicional a lo que está colocando en este momento Katia. Tal vez podamos juntar las dos encuestas y hacerlo en el momento que puedan, por favor. Es importante también para generar las evidencias necesarias para justamente tener implementado el modelo de integridad en el componente número 6, ¿no? Entonces les comparto ahí la encuesta, también te la comparto Katia también para que puedas tenerla ahí. Muchas gracias a todos y a todas. Igual ahí dejo el contacto, ¿no? Que hoy es vivienda.gov.p, o también en el anexo pueden llamar 3302 para consultar cualquier tema relacionado a integridad pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenny. Muchas gracias, Kenny, por la Muchas gracias, exposición. Katia. Muchas gracias a todos los asistentes. Por favor, completen su asistencia a través del link que les he pasado. Se visualiza que solamente han contestado 107 participantes y en sala hemos sido 140. Por favor, los que faltan, completen su asistencia. Y de igual manera, por favor, la encuesta que les estoy pasando. Es una encuesta que se va a reportar a Vivienda.